Buenos días, qué bueno encontrarnos en este sábado. Seguimos avanzando en la Cuaresma, hemos tenido ayer la gran solemnidad de San José con toda la alegría. Celebramos al santo, al custodio, al justo que une Antiguo y Nuevo Testamento y un hombre que ha dado la vida cuidando el arca de la Nueva Alianza, Nuestra Señora, y ha dado la vida en acompañar el crecimiento del Hijo de Dios. Seguimos en este año que está dedicado a San José, por eso seguimos valorando todas sus virtudes y toda su entrega. Hoy la Iglesia nos invita en este sábado que siempre también recordamos a Nuestra Señora, nos invita a que se proclame el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 40 al 53. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, de la gente que habían oído estos discursos de Jesús, unos decían: este es de verdad el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que vendrá del linaje de David y de Belén y del pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie así. Los fariseos le replicaron: ¿también ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entienden de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que venga y nos dé la fuerza, el entendimiento de esta palabra en este día. Seguimos escuchando a Juan, por eso otra segunda proclamación, otra tercera. Hacemos una pausa, le pedimos al Espíritu, volvemos al texto y miramos a dónde ha llegado Jesús. ¿Qué está diciendo la gente? Unos que dicen, otros que dicen, que hablan acerca del Mesías que vendrá de dónde. Y entonces, ¿por qué se refieren a Jesús y Galilea? ¿Quiénes han dicho que nadie ha hablado como ese hombre? ¿Y quiénes se oponen y se ponen bravos con estos que dicen esta afirmación? ¿Y quién lo defiende de este grupo de fariseos? Entonces, ¿y cuál es la sentencia final de estos que están en contra de Jesús? Cada versículo, la mirada en el texto, la voz ayuda a que se proclame, el corazón reposa en el sentido. Segundo momento, meditación. Ayer celebrábamos la solemnidad de San José y el día tenía texto propio, el Evangelio según San Mateo. Ayer se había leído la primera parte de este Evangelio, que es del capítulo 7 de Juan, que habla sobre la fiesta de las tiendas. Jesús bajó de Galilea a Jerusalén, escondido porque ya se había arreciado un poco más la persecución, se le habían adelantado unos familiares y él apareció después en el templo. Entonces la gente estaba diciendo: bueno, ¿y este no es el que quieren como aprisionar, ponerlo prisionero? Y véalo, ahí está predicando. Y unos dicen: ¿de dónde vienen? Pero es que será el Mesías, pero cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene. Eso es un poquito el Evangelio de ayer, capítulo 7 de Juan, que tiene que ver con toda esta controversia en la fiesta de las tiendas. En esta semana hemos visto otra controversia también de cómo van en contra de Jesús, que él está dando testimonio de las obras que el Padre ha dado testimonio de él. Juan el Bautista nos decía, y las Escrituras. Y quiere hablar de cómo él es el Mesías y el prometido. Ahora otra vez, en otra celebración, las fiestas de las tiendas. Y llega allí. Y cuando llega allí, está el parecer de la gente. Y entonces, por eso lo que hablan es, cuando terminan los discursos de Jesús que está ahí en el templo, la gente dice: venga, este es el profeta. O este es el Mesías. Y otros: él es un profeta. Y otros dicen: pero es que de Galilea no puede venir el Mesías. No conocían todavía muy bien la procedencia de Jesús, que había nacido en Belén por aquel edicto del César que José y María tienen que ir a empadronarse,
y se había dado el nacimiento en Belén. Es verdad, en este momento no se tenía claro. Ayer nos lo recordó Mateo, el nacimiento de Jesús, como de Jacob, y nace José, y de José viene Jesús, y nace de la dinastía de David, y nace en Belén. Después nos cuenta pues toda la situación de José y lo que pasa con el embarazo y después el anuncio del ángel. Pero ayer nos hablaba de cómo verdaderamente toda esta línea davídica se cumple en Jesús. Esto lo conocemos nosotros por las Escrituras, pero esta era una contienda que tenían. Si el Mesías, que nadie iba a saber dónde venía el Mesías. Entonces Jesús, viendo estos pareceres de las personas, entonces después empieza a hablar contundentemente. En el Evangelio de ayer decía que Él es el agua viva y el que tenga sed que venga y beba. Entonces todos estos son los discursos que está hablando al principio. En aquel tiempo de la gente que habían oído estos discursos de Jesús decía. Ese es el primer momento, el parecer de la gente. Y entonces surgió una discusión por la causa de Jesús. Ya empieza, ahora que estamos ya avanzando cada vez más en Semana Santa, empieza a verse una disputa más grande y empieza a verse una persecución. Desde ayer los fariseos le habían dicho a los guardias del templo que capturaran a Jesús. Y aquí nos dice hoy que los guardias del templo, cuando acuden a los sumos sacerdotes y a los fariseos y a ellos, pues le preguntan, ¿no lo detuvieron? Y entonces lanzan una expresión famosísima y espectacular y grandísima para nosotros hoy. Y ellos dicen, le preguntan, ¿por qué no lo han traído? Y ellos responden, los guardias, jamás ha hablado nadie así. Quedaron ellos maravillados con el discurso de Jesús, contundente, y no pudieron. Aparte de que Jesús tenía mucha gente que lo favorecía y que lo quería, otros no creían todavía, pero estos guardias que habían recibido una orden no la cumplieron y salen con semejante afirmación, jamás ha hablado nadie así. Yo los invito hoy para que miremos esta expresión en este contexto de debate, de controversia, de persecución que se da en una de las celebraciones en el templo, que nosotros, ustedes y yo, tengamos claro lo que dice San Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Nadie ha hablado como Jesús, porque es la palabra, es el verbo de Dios. Imagínense, es Dios mismo que viene a hablar de lo fundamental, de lo que hace grande al ser humano, de lo que le da el sentido más profundo a la vida del hombre y la mujer de todos los tiempos, y es su fe en Dios, es abrirle el corazón, y ese es el sentido que nos lleva a una vida de inmortalidad y que se empieza a vivir desde aquí. Él tiene palabras de vida eterna, de acompañamiento, de fuerza, de gracia, de bendición para cada uno de nosotros, y sigue hablando. Hacer lección divina, escuchar la proclamación de la Eucaristía, hacer liturgia de las horas, tomar las Sagradas Escrituras y hacer oración, es escuchar a quien tiene las mejores palabras, a quien no se equivoca, a quien tiene una frase y tiene un respaldo contundente para nuestra vida hoy. No es solo un discurso muy bonito de la historia, no, es una palabra vigente. Jamás ha hablado nadie así. Yo los invito a que saboreen esa expresión, a que hoy la guarden con todo el corazón, a que valoremos este ejercicio que hacemos todos los días y la proclamación de la palabra. Dios sigue hablando y sigue siendo vigente y sigue llegando a lo más profundo, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo que llega allá hasta lo más profundo y que llega a mostrarnos que Dios nos ama con tal grandeza que nos ha dado a su Hijo. Aquí aparece hoy Nicodemo. Acuérdense ustedes que Jesús había ido una noche, lo había buscado Nicodemo, habían hablado y Jesús le dio aquel mensaje fundamental que meditamos hace poco. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que nadie se pierda, todos tengan vida. Y hoy es esta palabra, es la palabra de la vida. Es el mensaje más profundo. Ustedes y yo nos gusta escuchar seguramente a autores, cada quien lee o escucha personas que tienen un discurso agradable. Pero las palabras contundentes, más importantes, necesarias, fundamentales de la vida, es escuchar a Jesús. Si nos decimos, pues, cristianos, católicos, creyentes, que hemos recibido desde el bautismo la gracia de ser hijos de Dios, templos del Espíritu, y que participamos de esta grandeza de vivir en la iglesia, porque tenemos un alimento diario que es escuchar a Jesús. Jamás nadie ha hablado así, y no pudieron ponerle la mano en aquel momento.
Entonces los fariseos se ponen en contra y dicen, ustedes también se han dejado embaucar. Estos que son ególatras, llenos de sí mismos, en el capítulo 5 que habíamos visto esta semana también, con ira y con rabia estaban contra Jesús. Y Jesús le decía a aquellos que supuestamente creían en Moisés, Moisés sería juez contra ellos. Si ellos se llenan la boca hablando de la ley y no creen en la ley, ¿cómo me creerían menos en él? Y aquí sigue otra controversia. Y siguen duros de corazón. Y entonces empiezan a tratar mal, inclusive a los que han creído en él les dicen hasta malditos, empiezan a decir maldiciones. Pero hay uno que ya ha hablado con Jesús y que aparece hoy ya más abiertamente, se llama Nicodemo, y les dice cómo que la ley no permite que se juzgue a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho. Y ellos le responden pues mal, como es que tú también eres Galileo, mira y verás que de Galilea no salen profetas, y se volvieron cada uno a su casa. No comprendían que Jesús había nacido en Belén y responden más como en un problema recordemos que Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Los de Judá quedaron con el templo, con Jerusalén y el templo, y se sentían como más puros, más dignos, más preparados, pues porque allí estaba el culto en Jerusalén, y el reino del norte se había llenado en algún momento de idolatrías y de paganismo. Galilea quedó en el reino del norte, quedaron de las 10 tribus que quedaron en el norte, y entonces siempre hubo una rivalidad entre judíos y galileos, y no reconocían nada los judíos de esa historia, porque los galileos también son hebreos, también hacen parte de este pueblo, de las 12 tribus. Y entonces dirimen toda esta controversia diciéndole a Nicodemo, que defiende a Jesús, que de Galilea no salen profetas. Es que no conocen el origen de Jesús todavía, creen que lo conocen, pero no lo conocen. Y además están llenos de sí mismos. Jesús les había dicho esta semana que el amor de Dios no está en sus corazones y no quieren creer. Y Jesús les ha hablado claramente que es el Mesías, y las obras del Padre dan testimonio de él. Entonces aparece Nicodemo, y esta es la otra parte de la meditación. Da testimonio, por lo menos empieza a defender a Jesús. Ojalá hubiera sido más fuerte, pero por lo menos empieza a defenderlo. La primera vez fue de noche, para que no lo vieran. Ahora se atreve a defenderlo con esta situación de recordarles que es injusto estos procesos. Más adelante Nicodemo y el mismo José de Arimatea pues darán su voto en contra de que se condene a Jesús. Ya es un proceso más, inclusive ya en la crucifixión José de Arimatea y Nicodemo ayudarán a todo el proceso de que cuando ya muere Jesús y es llevado a un sepulcro de José de Arimatea, Nicodemo también está ahí ayudando a Juan y a las mujeres que hacen todo este proceso del sepulcro. Nicodemo poco a poco va reconociendo a Jesús. Jesús le había hablado de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y aquí ya se atreve a defender un poco más a Jesús. Qué bueno que hoy, como Nicodemo, nosotros nos atrevamos más a defender a Jesús. Mateo nos habla de cómo quien se declara a favor de Jesús delante de los hombres, Jesús se declarará a favor delante del Padre. Pero quien lo niega, Jesús lo negará. ¿Cuánto defendemos nosotros nuestra fe? No se trata de controversias, de peleas, de iras, sino con el testimonio de vida. Y cuando hay que dar una palabra, se da y damos razón de nuestra fe. Que como Nicodemo hoy nosotros, a este mundo que está lleno de increencia ya, o de unos que dicen creer y tienen una religión como armada a un sincretismo de un montón de cosas, ¿cómo defendemos que somos verdaderamente cristianos? Hoy, puede que no esté la persecución de que vayamos a la cárcel, y en algunos lugares del mundo todavía hay persecución fuerte contra los cristianos, pero en el gran contexto, la persecución es de murmuraciones, de palabras, de burlas. No tengamos miedo, que hoy como Nicodemo miremos si nosotros somos capaces de defender nuestra fe, de dar razón de nuestra fe. Ese sea el segundo punto de esta meditación. ¿Cuánto lo estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? Y no olvidemos que esta palabra sigue llegando al corazón en este tiempo de Cuaresma para verdaderamente ver si somos cristianos, somos seguidores de Jesús, católicos, templos del Espíritu, vivimos en Dios, queremos tener un corazón suave, un corazón que escucha la voz de Dios, o se ha endurecido este corazón y no damos testimonio, y nos da pena hablar de Jesús o defender la fe, o no nos interesa porque se nos ha endurecido el corazón. Y es el tiempo de mirar en esta Cuaresma todos estos detalles. Hagamos oración.
Gracias, Señor, por esta palabra que nos sigue preparando para la Cuaresma. Hoy reconocemos como estos guardias que no detuvieron a Jesús y que dijeron que jamás nadie ha hablado así. Hoy reconocemos que solo te seguimos a ti, Jesús, quien solo tienes palabras de vida eterna. Tú eres la palabra maravillosa de Dios. Enséñanos, Jesús, a ser valientes, a buscarte, a escucharte, porque nadie ha hablado así. Aún hoy en día nadie habla como tú. Te reconocemos como nuestro único Señor de vida, camino, verdad y vida. Queremos escucharte. Por esto, con esta lección divina, con la Eucaristía, la proclamación de la palabra, la liturgia de las horas, la oración privada, la oración en grupo con la palabra, nos permita escucharte siempre a ti. Hay muchas voces en el mundo, hay muchos que tienen mensajes bonitos, pero tú eres el mensaje más importante y esencial de la vida. Que podamos, como ellos, decir: jamás nadie ha hablado así. Y que como Nicodemo nosotros hoy, Señor, tengamos la valentía de dar razón de nuestra fe, con alegría, con esperanza, con una defensa que nace del corazón, porque queremos caminar en ti, en un mundo ante la increencia, ante la burla, ante las murmuraciones y tantas cosas contra ti que se siguen dando, podamos hoy dar razón de nuestra fe. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno escribir esta frase: jamás ha hablado nadie así. Que la tengamos y la meditamos. ¿Cuánto escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuánto Jesús nos sigue hablando? Lo queremos escuchar. Nadie ha hablado así. ¿Tenemos claro esta expresión? Para nosotros la palabra de Dios es fundamental. Preguntas que hay que hacer ante esta expresión. Y como Nicodemo, ¿cuánto defendemos la fe? ¿Me da pena defender mi fe en Jesús, mi creencia? ¿Me da miedo los respetos humanos, al que dirán, a las murmuraciones, a las burlas? No se trata de hacer nada extraño, se trata de vivir como creyentes. Esa es la primera defensa. Y si hay que dar una palabra, se da, sin miedo, con fuerza y con gracia. Señor los bendiga hoy, y con Nuestra Señora en este sábado nos siga ayudando a caminar en este itinerario pascual, y el Señor nos dé su bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.